Bueno, a continuación vamos a explicar 8 problemas de funciones. El primer problema nos dice: una compañía calcula que producir 100 artículos le cuesta 5,000 pesos, mientras que producir 500 le cuesta 15,000. Supón que el costo varía linealmente con la cantidad de artículos producida. Inciso A. Encuentra la pendiente y ecuación particular. Para esto vamos a ocupar la ecuación de la pendiente, que se denomina y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí vamos a sustituir los valores. Ya puse en los puntos x1 y y1, que es el primer punto, que equivale a 100 artículos, y x2 y y2 equivale a 500 artículos. Se sustituye en la ecuación ya antes mencionada. Entonces y2 es 15,000 menos y1, que serían 5,000, entre x2, que sería 500, entre x1 menos x1, perdón, que sería 100. Esto nos da como resultado 10,000 entre 400, que sería como resultado 25 de pendiente. Después de tener esta pendiente, seguimos con el inciso B. La ecuación particular. La ecuación particular se denomina así: y menos y1 es igual a pendiente, paréntesis, x menos x1, se cierra paréntesis. Igual se sustituye en la ecuación. Aquí tenemos y menos y1, que sería 5,000, igual a pendiente, que sería m, que ya lo sacamos aquí, paréntesis, x, las x y y son las incógnitas y no se cambian, menos x1, que sería el primer, que sería 100. De aquí hacemos las cuentas, sería y menos 5,000 igual a 25 entre paréntesis x menos 100. Ahora multiplicamos lo que está adentro del paréntesis por lo que está afuera. Entonces multiplicamos 25 por x sería 25x. Y ahora 25 por menos 100 sería menos 2,500. De aquí vamos a despejar y. Este está restando, va a pasar del otro lado sumando. Entonces quedaría así: y igual a 25x menos 2,500 que teníamos aquí, más 5,000. Si se dan cuenta, el menos pasó a más del otro lado del igual. Entonces nuestra ecuación particular quedaría así: menos 2,500 más 5,000 serían más 2,500. Entonces tenemos y es igual a 25x más 2,500. Esta sería nuestra ecuación particular. El inciso B dice: indica cuál es el costo de producir 1,200 artículos. Aquí sustituimos en la ecuación anterior. X ahora va a valer 1,200, entonces sustituimos 25 por 1,200 más 2,500. Eso nos daría un total de 32,500 pesos. Y así es como se resuelve este problema. Ahora continuamos con el problema 2, que dice: el valor catastral de una casa que tiene 20 años de uso es de 70,000 pesos. Hace 14 años, o sea, cuando tenía 6 años de nueva, valía 119,000. Supón que dicho valor se deprecia linealmente con el tiempo y determina, inciso A, pendiente y ecuación particular. Bueno, vamos a utilizar la ecuación que ya anteriormente utilizamos, y sería y2, sería 70,000 menos y1, que sería 119,000, sobre x2, que sería 20, menos x1, que sería 6. Entonces esto nos da como resultado menos 49,000 entre 14. Y daría como resultado menos 3,500, que sería nuestra pendiente. Ahora que tenemos la pendiente, haremos la ecuación particular. Igualmente se utiliza la antes ya mencionada. Y menos y1, que sería 119,000, igual a pendiente, que es menos 3,500, entre paréntesis, x menos 6, que sería
nuestra x1. Cerramos paréntesis y resolvemos entonces. Sería lo de adentro del paréntesis por lo de afuera, que sería menos 3500 por x, sería menos 3500x. Ahora menos 6 por menos 3500 nos daría como resultado 21000. De aquí, está restando, se va a pasar del otro lado sumando. Entonces tenemos que menos 3500x más 21 más, se cambia el signo, 119.000. Y nos resultaría como ecuación particular y igual a menos 3500x más 140.000. Bueno, ahora seguimos con el inciso B, que dice el valor catastral de la casa cuando era nueva. Es decir, cuando x valía 0, que era nueva. Entonces comenzamos. Y menos 3500 por 0, que sería 0 años, o sea, cuando era nueva, más 140.000. Resolvemos y nos daría como resultado que esto se cancela porque todo multiplicado por 0 es 0. Entonces sería 140.000 pesos cuando era nueva. Inciso C. ¿Cuánto varía el valor catastral de la casa por año? Bueno, aquí resté lo que valía cuando era nueva, menos lo que valía cuando tenía un año de haberse construido. Entonces sería 140.000 cuando era nueva y 136.500 cuando llevaba un año de construida. Entonces sería como resultado 3.500. El costo varía, se le va restando menos 3.500 pesos. Ahora vamos con el inciso D, que dice, ¿después de cuántos años de uso el valor catastral de la casa es 0? En este caso, la ecuación particular es donde y vale 0, entonces la vamos a igualar a 0. Aquí tenemos 0 es igual a menos 3500x más 140.000. Entonces tenemos que despejar x. Entonces vamos a mover 140.000 hacia el otro lado y después encontraremos que menos 3500x. Ahora para despejar x, este está multiplicando, va a pasar del otro lado restando. Perdón, dividiendo. Entonces 140.000 entre menos 3.500 daría como resultados 40 años de ser nueva. Entonces a los 40 años es cuando su valor se va a depreciar totalmente y va a valer 0. Ahora el inciso E. ¿Cuál es el valor catastral de la casa después de 30 años de uso? Vamos a utilizar la misma y ahora vamos a sustituir x por 30. Igual se multiplica estos dos términos, sería menos 105.000 más 140.000 y nos daría como resultado 35.000. Esto es todo para el problema 2. Seguimos con el problema 3, que dice, supón que un automóvil tiene 5 años de uso. Su valor comercial actual es de 96.000 pesos, pero hace 2 años, o sea cuando tenía 3 años, era de 121.600. Considera que el valor comercial del automóvil decrece linealmente con el tiempo y determina pendiente y ecuación particular. Utilizamos la misma ecuación del anterior problema y entonces sustituimos y2, que es 96.000, menos y1, que sería 121.600, entre x2, que sería 5, menos x1, que sería 3. Entonces nos sale menos 25.600 entre 2. A esto nos da como resultado menos 12.800, que sería nuestra pendiente. Después, esta pendiente la vamos a sustituir en la ecuación particular. Igualmente, y menos y1, que sería 121.600, menos pendiente, que sería menos 12.800, entre paréntesis x, menos x1, que sería 3. Ahora multiplicamos lo que está dentro del paréntesis por lo de afuera. Menos 12.800 por x, menos 12.800x. Menos 12.800 por menos 3 sería más 38.400. Después, esto está restando, va a pasar del otro lado sumando para despejar y.
Entonces tenemos menos 12.800x más 38.400 más 121.600. Y tendríamos como ecuación particular menos 12.800x más 160.000. Ahora el inciso B dice, ¿cuánto dinero se deprecia el automóvil por año? Igualmente hice una resta sobre el valor cuando era nuevo y cuando tenía 5 años de uso. Perdón, cuando tenía 3 años de uso y cuando tenía 5 años. Y me sale 25.600. 25.600 lo dividí entre 2 por los años transcurridos entre 3 y 2. Entonces nos sale que el valor del auto decrece menos 12.800 por año. El inciso C dice, ¿cuál fue el valor del auto cuando era nuevo? En este caso sí vamos a sustituir x por 0. Entonces este se quita y nos quedaría entonces como resultado 160.000 pesos. Ahora con el inciso D. Dice, ¿después de cuántos años de uso se considera que el automóvil ya no tendrá valor comercial? Es decir, que Y va a valer 0. Entonces, igualamos nuestra función a 0 y despejamos X. Entonces, esto está sumando, va a pasar del otro lado restando. Y esto, menos 12.800 que está multiplicando a X, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, dividimos 160.000 entre menos 12.800. Esto nos daría como resultado X, que X equivaldría a 12.5 años. Y así es como se resuelve el problema. Ahora seguimos con el problema 4, que dice, dada la función cuadrática fx es igual a menos x al cuadrado más 6x más 16, tenemos que el primer término es a, el segundo es b y el tercero es c. Entonces dice, ¿hacia dónde se abre la gráfica de la función? Tenemos que nuestro conjunto a es menor que 0, porque es menos 1, menos 1x. Entonces es cóncava hacia abajo. El inciso B. Si la ordenada del vértice es el valor máximo o el mínimo de la función. Ok, tenemos que es cóncava hacia abajo, entonces el vértice va a ser el punto máximo de nuestra función. Ahora el inciso C. La intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y va a ser igual a nuestro conjunto C. Entonces Y va a ser igual a 16. D. Las intersecciones con el eje X, ceros de la función por la fórmula general o factorización. Bueno, en este caso lo hicimos por factorización. Tenemos aquí la función igualada a 0. Y entonces factorizamos. Este va a ser x positiva y este va a ser x negativa. Menos 8 y menos 2. Todo esto igualado a 0. Entonces dividimos los conjuntos. Entonces va a ser x menos 8 es igual a 0. Y aquí menos x menos 2 es igual a 0. Aquí vamos a despejar x y nos sale como x es igual a 8. Aquí también vamos a despejar x. Vamos a pasar el menos 2 al otro lado como positivo. Y luego para que salga x positiva, vamos a multiplicar el 2 por su negativo. Entonces saldría x es igual a menos 2. Estas serían las dos intersecciones con el eje X. Ahora nos vamos al inciso E. Las coordenadas del vértice. Para poder sacar la primera coordenada del vértice utilizamos esta fórmula, que sería igual a h igual a menos b entre 2a. Sustituimos. H es igual a menos b, que sería más x por menos, entonces sería menos 6. Y entre 2a, 2 lo vamos a multiplicar por a, que es menos 1x, entonces es menos 1. Esto daría igual menos 6 entre menos 2 nos daría igual a 3 positivo. Después, para poder encontrar nuestra k de nuestro vértice, vamos a sustituir en la función con h, función de 3 positivo. Entonces nos daría menos x
menos x, que sería menos 3, al cuadrado, menos 6, sustituimos x por 3, 3, más 16. Todo esto nos sale menos 3 al cuadrado, nos va a salir 9 positivo. Menos por más, menos 6 por 3, 18, más 16. Esto nos vendría resultando como 7. Entonces las coordenadas del vértice van a ser 3,7. Ahora seguimos con el inciso F. El eje de simetría es igual a h, entonces tenemos aquí h corresponde a 3. Entonces nuestra función va a quedar x es igual a 3 positivo. Ahora dice el inciso G, el dominio de la función. El dominio de la función son las intersecciones con el eje x, que ya antes pusimos aquí, que sería 8 y menos 2. Y el rango sería con las intersecciones del eje y, que ya la pusimos aquí. Y bueno, eso sería todo para el problema 4. Bueno, el problema 5 nos dice, dada la función cuadrática y igual a x cúbica más x cuadrada, menos 3x menos 28. Otra vez tenemos que este sería el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Nos dice, inciso A, ¿hacia dónde abre la gráfica de la función? Ahora aquí cambia, sería A es mayor que 0, porque tenemos una x. Entonces sería cóncava hacia arriba. Ahora dice, si la ordenada del vértice es el valor máximo o el mínimo de la función. Entonces tenemos, el vértice va a ser nuestro punto mínimo ahora. La intersección con el eje y, que sería nuestro inciso C. Y es igual a C, entonces C es menos 28. Entonces tenemos que y es igual a C, que sería menos 28. Las intersecciones con el eje X sería el inciso D. Vamos a igualar nuestra función a 0, vamos a hacerlo por factorización igualmente. Vamos a despejar x, aquí nos sale x menos 7 es igual a 0. Los dos conjuntos los vamos a igualar a 0. De aquí tenemos que despejar x, menos 7x va a pasar del otro lado como positivo. Y este va a ser más 4 va a pasar del otro lado como negativo. Y estas son nuestras dos intersecciones con el eje x. Ahora, inciso E, las coordenadas del vértice. Igual vamos a utilizar la función que antes ya mencionamos, que sería h, nuestra primera coordenada del vértice, es igual a menos b entre 2a. Entonces tenemos, esto lo vamos a sustituir por los conjuntos de la función. B es igual a menos 3, entonces por menos sería positivo. Entre 2 lo vamos a multiplicar por a, que sería una x. Entonces 2 por 1, 2. 3 entre 2 sería igual a 1.5. Y ya tenemos que esta es nuestra primer coordenada del vértice. Ahora en esta vamos a sustituirla en la función para poder sacar k, que sería nuestra segunda coordenada del vértice. Aquí sustituimos función de 1.5 es igual a... Tenemos x, lo vamos a sustituir por 1.5 y le elevamos al cuadrado. Menos 3, que sería b, lo sustituimos por x, entre paréntesis 1.5, menos 28. Esto se queda igual porque no contiene una x. Y hacemos este procedimiento. 1.5 al cuadrado nos da como resultado 2.25. Y ahora menos por más, menos. 3 por 1.5 sería 4.5. Y menos 28 lo pasamos. Esto nos daría como resultado menos 30.25, que sería nuestra segunda ordenada del vértice. Entonces tenemos como resultado que las coordenadas son 1.5, menos 30.25. Ahora vamos con el inciso F. El eje de simetría, como ya lo habíamos dicho, es igual a h. h es igual a 1.5. Entonces tenemos que nuestro eje de simetría va a ser x igual a 1.5. Ahora, el inciso G es el dominio de nuestra función. Entonces son las intersecciones con el eje x, que serían 7 y menos 4. Los tenemos aquí. El rango va a ser con la intersección en el eje y, que sería menos 28. Y ahora aquí está trazada la gráfica, ya la podemos ver aquí.
Aquí está el vértice y las intersecciones con el eje X y el eje Y, que sería menos 30.25. Y es todo para el problema 5. Ahora continuamos con el problema 6, que dice, efectúa las divisiones siguientes por el método de división sintética. Indica el cociente y el residuo. Bueno, nuestra primera división es esta, el inciso A. 5x al cuadrado menos 3x cúbica más 1x a la 4 menos 10x más 11. Esto vamos a dividirlo entre x menos 2. Primero tenemos que sacar el factor de división. Entonces igualamos al 0 este factor y nos daría como resultado este menos 2 va a pasar del otro lado como positivo. X va a ser igual a 2. Ahora, ya teniendo esto, lo vamos a dividir con los términos de aquí. Vamos a ordenar dependiendo de las potencias. Primero vamos a iniciar por la más grande, que sería una X. Vamos a poner nada más nuestro coeficiente. Entonces, el siguiente sería X a la 3, y tenemos que es menos 3 su coeficiente. X a la 2, su coeficiente es 5. X, su coeficiente es 10 y 11 es solo, entonces lo pasamos hasta el final. Primero tenemos que pasar el primer número hasta abajo, que sería 1. Ahora vamos a multiplicar el factor por el primer número. 2 por 1, 2, y ahora vamos a realizar una suma aquí. Menos 3 más 2 sería menos 1. Ahora 2 por menos 1 sería menos 2. Igual hacemos una suma, 5 menos 2 es igual a 3. Y aquí otra vez multiplicamos el factor por nuestro resultado de acá abajo. Sería 2 por 3, 6. Ahora menos 10 más 6 sería menos 4. Y por último multiplicamos otra vez el factor por menos 4. 2 por menos 4 sería menos 8. Tenemos 11 positivo menos 8. Nos quedaría como residuo 3 y nuestro cociente sería esto. Al final nada más tenemos que agregar las x menos 1 del primer factor del mayor. Entonces a 4 le quitamos 1, sería x a la 3, x a la 2, x, y este quedaría solo, que sería sin una incógnita. Seguimos con la siguiente división. Hacemos lo mismo, pasamos nuestro coeficiente del mayor, que sería x a la 3. Tenemos aquí 3. X a la 2 sería menos 4. X solamente sería menos 12. Y pasamos el siguiente como positivo, 10. Igualmente se tiene que bajar el primer término. Entonces bajamos 3 y multiplicamos 2 por 3, 6. Menos 4 más 6, 2. 2 por 2, 4. Menos 12 más 4, menos 8. 2 por menos 8 sería menos 16. 10 menos 16 menos 6. Otra vez aquí tenemos, el último va a ser nuestro residuo y los primeros 3 va a ser nuestro coeficiente. Y le agregamos las x, como ya antes mencionamos. En la última división tenemos nada más x a la 3 menos 64. Entonces vamos a agregar el primero. El más grande es x a la 3, entonces sería 1. Como no tenemos ni x a la 2 ni x por potencia 1, entonces agregamos 2 ceros. Y entonces pasamos el otro como menos 64. Aquí primero bajamos el primer término, que sería 1. Después 4 por 1 sería 4. 0 más 4, 4. Y luego sería 4 por 4, 16. Sería 0 más 16 igual a 16. 4 por 16 sería igual a 64. Tenemos menos 64 más 64, esto daría un total de 0. Y este sería nuestro residuo, y este sería nuestro cociente. Seguimos con el otro. Igual sacamos el factor primero, igualamos a 0 y pasamos este positivo a negativo, menos 1. Entonces, ahora hacemos lo mismo. El de mayor potencia, lo pasamos primero el coeficiente, 3 positivo,
Luego sigue el de x a la 2, que sería 2, positivo también. Ahora sería x sola, sería menos 5 su coeficiente y al final 2. Igualmente bajamos el primer término, 3, multiplicamos el factor menos 1 por 3, menos 3, 2 menos 3 menos 1, menos 1 por menos 1, 1 positivo. Y menos 5 más 1, menos 4. Menos 1 más 4, menos 1 por menos 4 sería igual a 4 positivo. 4 más 2 sería 6. Igualmente el último sería el residuo y nuestro cociente serían los primeros 3. Aquí ya nada más le añadimos las x. En la siguiente división tenemos otra vez, sacamos el factor, lo igualamos a 0 y el otro, lo pasamos con signo contrario. Lo anotamos de este lado y ya bajamos el primer término y ya sería 2 por 7, 14. Aquí como no tenemos x a la 2, entonces pusimos un 0. Entonces sería 14 más 0 es igual a 14. 2 por 14, 28. Aquí tenemos 24, menos 24 más 28 sería 4. 4 por 2, 8. Tenemos menos 10 más 8 sería igual a menos 2. Igual aquí tenemos nuestro residuo en nuestro cociente. Y eso sería todo. Continuamos con el problema 7, que dice: utiliza el teorema del residuo y la división sintética para evaluar las funciones adecuadas. La primera función es esta: fx es igual a 2x a la 3 menos 8x a la 2 menos 7x más 20. Nos dan el primer factor, que sería menos 2. Aquí ya nada más con el teorema del residuo solo tenemos que sustituir nuestro factor en la función. Entonces sustituimos función de menos 2, sería 2, x la sustituimos por menos 2, y aquí todas las x las sustituimos por menos 2. 20 no tiene x, entonces se pasa igual. Aquí multiplicamos menos 3, menos 2 a la 3, sería 8 negativo por 2, menos 16. Aquí tenemos 2, menos 2 a la 2, sería 4 positivo, porque se multiplica menos por menos, más, sería 4 por menos 8, sería menos 32. Aquí igual menos 7, menos por menos es más, 7 por 2, 14, y pasamos el 20. Al final esto todo lo sumamos y restamos, y nos daría como resultado menos 14. Por división sintética el factor ya no nos está dando, entonces nada más lo pasamos hasta acá. Pasamos otra vez los coeficientes desde la potencia más grande, que sería 2, menos 8, menos 7 y 20. Pasamos de nuevo el primer factor hacia abajo, multiplicamos menos 2 por 2, 4. Ahora 8 menos 4, 12. Menos 2 por menos 12, 24 positivo. Menos 7 más 24, 17. Menos 2 por 17, menos 34. 20 menos 34 nos da 14, y entonces aquí ya tenemos que es igual a este. Igual en las siguientes funciones. Tenemos el factor y lo sustituimos en los otros. Multiplicamos cada uno por la potencia correspondiente. Al final nos sale esto. Y al sumarlo todo nos da menos 5. Igual lo hacemos por división sintética. Pasamos ya solo el factor de menos 3 hacia acá. Y pasamos los coeficientes de todos los demás ordenados desde la primera potencia, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces tenemos el primer factor es 2. 2 lo bajamos, entonces se multiplica menos 3 por 2, menos 6. 4 menos 6, menos 2. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. Menos 3 más 6, 3 positivo. Menos 3 por 3, menos 9. 5 menos 9, menos 4. Menos 3 por menos 4, 12 positivo. Y menos 17 más 12 sería 5. Nos sale igual mediante los dos métodos. Aquí tenemos la última. Igualmente lo hacemos por teorema del factor. Este se sustituye en todas las x y se suma el resultado. Al final nos va a salir menos 3 como residuo. Ahora menos
4 es el factor, lo pasamos de este lado y otra vez ordenamos. X a la 4 sería 1, X a la 3 serían 7, no tenemos X a la 2, entonces se pone en 0, X sola tiene un coeficiente de menos 50 y la última sería menos 11, ese no tiene X, se pasa igual. Entonces otra vez, bajamos el primer término y lo multiplicamos por el factor. Menos 4 por 1, menos 4. 7, menos 4, 3. Menos 4 por 3, menos 12. 0, menos 12, menos 12. Menos 4 por 12, 48 positivo. Menos 50 más 48, menos 2. Menos 4 por menos 2, 8 positivo. Menos 11 más 8 sería 3 y nos da igual el resultado. Y esto sería todo para el problema 7. Seguimos con el problema 8. Determina si son factores de los polinomios. Entonces tenemos este factor y tenemos esta ecuación. Primero sacamos el factor y lo igualamos a 0. Menos 1 va a pasar del otro lado con signo contrario y va a ser positivo. Entonces ahora solo sustituimos en la función. P de 1 sería igual a 2, entre paréntesis sustituimos X por 1 en todos. Y aquí 1 a la 3, 1, por 2, 2, más 1 a la 2, 1, menos 3 por 1, 3, más 5, que sería el último, y nos da como resultado 5, entonces no es factor. Para que sea factor nos tiene que dar 0. En la siguiente, igual, sacamos el factor, este va a pasar con signo contrario, va a ser positivo 3, sustituimos en las X, y al final sumamos y nos va a dar 0. Así podemos demostrar que esto sí es factor. Y esto sería todo para el problema 8.